Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Por favor. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia, autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor Secretario General. A continuación, le solicito informe la relación de asuntos listados para resolver precisamente en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y un recurso de apelación, cuyas claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, le solicito dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 242 de 2021, promovido por Aurora Guadalupe Ortiz Quirós por su propio derecho y en su carácter de afectada por violencia de género por parte de Victorino Sánchez Samaniego, a fin de controvertir el acuerdo IEM/CG/113 de 2021, de fecha 29 de abril, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en el que se designa al último de los nombrados como candidato a presidente municipal de Teanguistenco, por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación, en virtud de que en estima de la ponencia se actualiza la causal de improcedencia consistente en que la promovente carece de interés jurídico y también de interés legítimo para combatir el acto impugnado. En el proyecto se justifica la falta de interés jurídico de la promovente, derivado de que la actora reconoce que no participó en el proceso de selección de candidatos del Partido del Trabajo. Tal hecho reconocido no necesita ser probado, por lo que se le concede pleno valor probatorio para acreditar que la promovente no cuenta con la calidad de precandidata, de ahí que la actora carece de interés jurídico. Sin embargo, la actora también señala que cuenta con interés legítimo para combatir el acto por medio del cual se otorgó el registro a Victorino Sánchez Samaniego como candidato a presidente municipal de Teanguistenco. Ello porque en su concepto pertenece a un grupo en desventaja por el hecho de ser mujer y víctima de violencia a cargo del ciudadano referido. La ponencia considera que, contrario a lo manifestado por la actora, no cuenta con interés legítimo en el juicio ciudadano del que se da cuenta. Ello es así, toda vez que para acreditar el interés legítimo se considera que se debe verificar, por una parte, que la actora resienta una afectación o lesión real y actual en sus derechos, de manera indirecta, al colocarse en una situación especial frente al orden jurídico. Por la otra, que de considerarse viable la acción intentada, se traduzca un beneficio jurídico o bien en una determinación que evite en perjuicio cierto al ciudadano o ciudadana. En el caso, la ponencia considera que las manifestaciones enunciadas por la actora en su demanda no se encuentran encaminadas a evidenciar cuál es la vulneración o transgresión a sus derechos político-electorales que, de manera indirecta, causa el registro de Victorino Sánchez Samaniego como candidato a presidente municipal de Teanguistenco. Ello porque la actora se olvida de evidenciar o por lo menos aducir de manera somera si con el acto registral de la candidatura se le roga algún perjuicio indirecto a su derecho de votar o ser votada en las elecciones próximas, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos o de afiliarse libre o individualmente a cualquier partido político. Por otro lado, en el proyecto se estima
que la sentencia que pudiera dictarse no se traduciría en un beneficio jurídico o evitar un perjuicio a la ciudadana, derivado de que la actora no aduce de forma clara y precisa, ni siquiera de manera indiciaria, alguna vulneración indirecta a cualquiera de sus derechos político-electorales que diera pauta a este tribunal de reponer o evitar la vulneración a alguno de los derechos mencionados. De ahí que la ponencia estima que no es posible reconocer interés legítimo a la actora en el juicio ciudadano de la cuenta, por lo que se propone desecharlo de plano. También doy cuenta con el juicio ciudadano 382 de 2021, integrado con motivo de lo dispuesto en el punto primero del acuerdo plenario de reencauzamiento de 30 de mayo de 2021, relativo al escrito presentado por Francisco Gárate Chiapa, en el que se obtiene que la causa de pedir estriba sustancialmente en la omisión del órgano jurisdiccional del Partido Acción Nacional de resolver su medio de impugnación intrapartidario, a pesar de existir una orden de hacerlo por parte de este tribunal. La ponencia propone declarar fundadas las manifestaciones del actor relativas a que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional ha sido omisa en resolver el juicio de inconformidad presentado por el actor desde el 9 de febrero de esta anualidad. Ello, a pesar de que exista una orden por parte de este órgano jurisdiccional, mediante la cual se obligó a la Comisión Jurisdiccional a resolver el asunto planteado. En tal virtud, y dado lo avanzado del proceso electoral que actualmente se desarrolla en esta entidad federativa, asimismo, con el fin de evitar una posible conculcación a los derechos del justiciable y en aras de maximizar el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, la ponencia propone realizar el estudio de los agravios planteados en el juicio primigenio y en plenitud de jurisdicción, declarar infundados los agravios y confirmar las providencias número SG/133/2021. Si arriba dicha conclusión, pues se considera que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, al reservar el municipio de Naucalpan de Juárez para que fuese postulada una mujer como candidata a presidenta municipal, cumplió con su obligación constitucional, convencional, legal y estatutaria de proteger el principio de paridad de género para considerar al menos un mínimo razonable para incluir la posibilidad de la participación política de mujeres en la vida pública. Ello, a juicio de la ponencia, es constitucionalmente adecuado, porque con la medida adoptada se pretende hacer efectivo el principio de paridad de género ordenado por la norma fundamental, de manera que las mujeres no solamente puedan ser postuladas encabezando las planillas de las candidaturas municipales, sino que, además, realmente accedan a tales cargos al tener mayores probabilidades de ganar. Precisamente por esa razón, en Naucalpan, al ser considerado un municipio de alta rentabilidad electoral, fue adecuado reservarse para el género femenino. Además de ello, en el proyecto se pone de relieve que dicho municipio ha estado gobernado mayormente por hombres, razón por la que fortalece la propuesta que se pone a su consideración. Por lo tanto, se propone confirmar las providencias impugnadas y exhortar a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional para que en lo sucesivo dé cumplimiento a las determinaciones de este Tribunal Electoral. También doy cuenta con el recurso de apelación 46 de 2021, interpuesto por el Partido Político Acción Nacional, a través de quien se ostenta como su representante ante la Junta Electoral del municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, a fin de impugnar el acuerdo IEM/CG/113 de 2021, por el que se resolvió supletoriamente sobre las solicitudes de registro de planillas de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 2022-2024, mediante el cual se designa a Victorino Sánchez Amanigo como candidato a la presidencia municipal de la referida demarcación geográfica. En el proyecto del recurso de apelación 46 de este año, se propone desechar de plano el medio de impugnación, en virtud de que en estima de la ponencia, este fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el acto impugnado consistente en el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México relativo al registro de candidatos se publicó en la Gaceta de Gobierno el 4 de mayo del presente año, por lo que el plazo para presentar el medio de impugnación transcurrió del 6 al 9 de mayo. Por lo tanto, al ser presentado hasta el 28 siguiente, es evidente la extemporaneidad del medio de impugnación de la cuenta. Sin que obste lo anterior, el hecho de que el partido actor señala que tuvo conocimiento de los hechos posteriores a la emisión del acto y que por ello considera estar en tiempo para impugnarlo. Ello es así en atención a que la ponencia considera que no es factible que el registro realizado por el Instituto Electoral del Estado de México de los candidatos a miembros de los ayuntamientos pueda ser impugnado en una temporalidad distinta a la marcada en la ley, bajo el argumento de que se tuvo conocimiento de hechos posteriores que inciden en el proceso de registro, pues ello equivale a impugnar cuestiones que la autoridad electoral administrativa no conoció inicialmente y de las cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse. Por tanto, se propone el desechamiento del medio de impugnación. Es la cuenta, magistradas, señores magistrados.
Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos por la Cuenta. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, por favor. Gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mis pares, los saludo al mismo tiempo, igual que a las personas que nos acompañan a través del Internet. Quiero referirme de manera muy respetuosa al proyecto presentado a nuestra consideración en el Juicio Ciudadano 242 de este año. Con todo respeto, manifiesto en este momento mi votación, que será en contra. Disento del criterio adoptado en este juicio ciudadano, toda vez que en mi consideración la pretensión de la ciudadana Aurora Guadalupe Ortiz Quirós, quien acude por su propio derecho y como afectada por el ciudadano Victorino Sánchez Samaniego por violencia de género, en mi consideración es susceptible de ser analizado y estudiarse como un asunto especial y no como un juicio ciudadano, sustancialmente porque, derivado de la calidad con que se ostenta y el acto que impugna, hace imposible encuadrar la impugnación en los supuestos específicos de procedencia de este juicio, pues en la especie la promovente no aduce alguna vulneración a algún derecho político electoral de los que tutela el juicio ciudadano. En tal sentido, considero que la promovente, al acudir a este tribunal y manifestar haber sido afectada por el ciudadano ya mencionado, cuenta con un interés legítimo para impugnar el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de México, el acuerdo 113-2021, y ante ello considero que al sentirse afectada por violencia de género, cuenta con un interés legítimo para impugnar el acuerdo, por virtud del cual el Consejo General del Instituto Electoral lo registró como candidato a presidente municipal de Tianguistenco por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México. Considero muy respetuosamente que al aducir la actora que es inelegible para ostentar la candidatura, toda vez que ha perdido su reputación, probidad y buena fama, y por lo tanto su modo honesto de vivir, en razón de que a su decir ha perpetrado violencia familiar y que ha sido sentenciado a pagar una pensión, haber sido condenado civilmente por violencia familiar, dado a la violencia familiar familiar alimenticia, psicológica y de género, tanto a su pareja como a una de sus hijas en diversas ocasiones, considero que la promovente cuenta con el interés legítimo para evidenciar tal circunstancia, pues de otra manera podría evidenciarse tal actuar de este candidato para ser impugnado. En este sentido, considero que este tribunal debe conocer y resolver la controversia planteada por la ciudadana Aurora Guadalupe Ortiz Quirós, a través de un asunto especial, determinando en un estudio a fondo la controversia planteada por la promovente y si el ciudadano Victoriano Sánchez Samaniego cumple el requisito de modo honesto de vivir y en consecuencia puede competir, ser registrado para algún cargo de elección popular. Esta es mi consideración muy respetuosamente, lo repito hacia el ponente, y no me refiero al fondo del asunto en virtud de que el proyecto de cuenta solo aborda de esta manera el medio de impugnación. Ese sería todo, señor presidente. Repito, muy respetuosamente, votaré en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. El asunto está sujeto a discusión. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, por favor, el uso de la palabra. Gracias, presidente, magistradas, magistrados, secretario general, personas que nos siguen en esta transmisión por las redes sociales de este tribunal electoral. Al igual que la magistrada Patti, respetuosamente para el magistrado ponente no acompañaría el desechamiento
que nos propone en el juicio de la ciudadanía 242, con base en que, en mi concepto, la parte actora sí cuenta con interés legítimo para impugnar el registro del candidato a presidente municipal en cuestión, conforme a lo siguiente. Como mujer, la promovente actúa como parte de un grupo en desventaja o en situación de vulnerabilidad. Su motivo principal es que el candidato es un riesgo para el municipio, pues lo señala como una persona violenta que ha sido condenado por delito de violencia familiar y por ello carece de un modo honesto de vivir. Comparto, por supuesto, que la actora no tiene un interés jurídico en el caso al no participar en el proceso interno de la coalición que postula al ciudadano cuestionado, que por eso mismo no tiene una afectación directa en el tema. Sin embargo, como mujer, sí le genera una representación de las mujeres mexiquenses que han sufrido violencia familiar o política, pero además, desde mi punto de vista, también le da una representación a las mujeres de su municipio para evitar que, de llegar al cargo, el candidato no se comporte como lo hizo con ella. En efecto, la ciudadana actora fue esposa del candidato y fue víctima del delito de violencia familiar, lo cual se sustenta en sentencia condenatoria que ya está firme, cuyas constancias sobran en el expediente. Esto es, no se necesita un número mínimo de mujeres para otorgarles interés legítimo. Es una quien impugnó el registro y yo pregunto, ¿quién mejor que la víctima de violencia familiar para hacerle saber a esta autoridad que el candidato no cumple con un modo honesto de vivir? Yo creo que nadie mejor que ella está legitimada para poner en duda la ciudadanía del candidato derivado de su comportamiento en el núcleo familiar, pues la intención de la actora es prevenir que otras mujeres sean víctimas del candidato en el ámbito político y en el ámbito de ejercicio del cargo de ser electo. Los precedentes de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apuntan a otorgar interés legítimo a personas que pertenecen a un grupo que pudiera ser afectado con el acto de autoridad. Por mencionar uno, el relacionado con mujeres, tenemos la famosa sentencia del expediente sub-JDC 12624. Aunado a ello, en este proceso electoral, la línea de este tribunal ha sido proteger los derechos de las mujeres. Por tanto, es mi convicción que la ciudadana promovente sí cuenta con el interés legítimo para reclamar el registro del candidato y, en consecuencia, tendríamos que analizar las constancias del expediente y pronunciarnos sobre la confirmación o revocación del registro impugnado. En ese sentido, contrario a lo argumentado por la magistrada Patti, yo sí considero que el candidato es inelegible porque no cuenta con un modo honesto de vivir y además no cumple con el requisito previsto en el artículo 119 de la Constitución del Estado de México. La Sala Superior y este tribunal también hemos determinado que la existencia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género tiene como consecuencia que el agresor o agresora no tengan un modo honesto de vivir y se ordena incluir sus nombres en la lista correspondiente del Instituto Nacional Electoral, lo que les causa inelegibilidad para ocupar un cargo de elección popular. Por tanto, quien haya sido condenado o condenada por violencia familiar, donde, según la sentencia que obra en el expediente, el candidato cometió violencia física en contra de la actora, incluso en estado de gestación. Por otro lado, son inelegibles aquellas personas que hayan sido condenadas en sentencia ejecutoriada, entre otros por delito de violencia familiar. Entonces, de ahí me gustaría nada más desarrollar los dos motivos por los cuales considero que es inelegible el candidato. No cuenta con un modo honesto de vivir, por lo que ya decía de que cuando se sentencia o se sanciona a una persona por violencia política de género contra las mujeres y que esa violencia se basó solo en palabras, la Sala Superior ha determinado que no cuenta con un modo honesto de vivir. Ahora, si en el caso el candidato ejerció violencia física, ¿no?, contra su exesposa,
pues con mayor razón, desde mi punto de vista, no cuenta con un modo honesto de vivir. Entonces no cuenta con la figura o no es un ciudadano mexiquense digno de ser elegible para el cargo de presidente municipal. Y en cuanto al requisito que marca el artículo 119 de la Constitución local, me permitiría darle lectura y dice, artículo 119, para ser miembro propietario o suplente de un ayuntamiento se requiere, aquí son 2 fracciones las que desde mi punto de vista se actualizan y es la fracción tercera, dice, ser de reconocida probidad y buena fama pública. Creo que con la sentencia condenatoria del candidato por violencia familiar no cumpliría con la probidad y buena fama pública. Y fracción sexta, es muy clara la Constitución local. No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar contra la libertad sexual o de violencia de género. De ahí que para mí no hay ninguna duda que si en el expediente obra la sentencia ya firme en contra del candidato en cuestión, no tengo ninguna duda en que no tiene un modo honesto de vivir y que tampoco cumple con el requisito de elegibilidad que marca la Constitución mexiquense. De ahí que bajo esas constancias, bajo esos hechos, bajo mi punto de vista, considero que se debería revocar el registro del candidato en cuestión. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Sigue a discusión los asuntos de la cuenta. ¿Existe alguna otra intervención? Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, nos da la palabra. Gracias, presidente. Únicamente, con todo respeto para el magistrado Oscar Pasquel, solo para hacer una precisión, en mi intervención no señalé que consideraba que era elegible el candidato. Por eso precisé que al final no haría ninguna determinación al respecto, porque sería prejuzgar sobre esa consideración, toda vez que yo señalé que no entraría al análisis a ese punto, porque el proyecto nos presenta un desechamiento y no hay un pronunciamiento de fondo. Únicamente. Gracias. Sí, muchas gracias, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. El uso de la palabra, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Gracias. No, yo no dije que la magistrada se estaba pronunciando por la elegibilidad. Dije que contrario a lo que había dicho la magistrada, yo sí entraría al análisis de las constancias. Desde mi punto de vista, al hacer el estudio del expediente, para mí sí se acredita la inelegibilidad del candidato. Muchas gracias, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. El asunto sigue a discusión. Si existe alguna intervención, favor de manifestar. Al no existir intervenciones, secretario general de acuerdos, recabe la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos de cuenta, con excepción del 242, el juicio ciudadano 242, el cual votaré en contra. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. En igual sentido que la magistrada Patti, con base en mi intervención. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos que fueron presentados. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Perdón, no lo mencioné y con su permiso, señor presidente, anunciando la emisión del voto. Muy bien, muy bien. Señor presidente. Adelante, por favor. El sentido de la votación es el siguiente. Por lo que se refiere al juicio ciudadano local 242, fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. La magistrada anunció la emisión de voto particular.
El resto de los asuntos, los medios de impugnación, fueron aprobados por unanimidad de votos. Previo a la resolución, magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Igual para anunciar voto particular en el 242. Gracias. Tome nota, señor secretario general, Claro, sí. de acuerdos. Bien. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 242 de 2021 se resuelve único. Se desecha de plano el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. En el juicio ciudadano local 382 de 2021 se resuelve primero, se confirman en lo que fueron materia de impugnación las providencias identificadas SG-133-2021 emitidas por el Partido Acción Nacional. Segundo, se exhorta a la Comisión Nacional del Partido Acción Nacional para que en lo sucesivo dé cumplimiento a las determinaciones de este Tribunal Electoral. En el recurso de apelación 46 de 2021 se resuelve único, se desecha de plano el medio de impugnación. Cúmplase. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos continúe con la cuenta de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 363 de 2021, promovido por Aurora Guadalupe Ortiz Quirós por su propio derecho y en su carácter de afectada por violencia de género por parte de Victorino Sánchez Amaniego, a fin de controvertir el acuerdo IEM-CG-113 de 2021, del 29 de abril, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en el que se designa al último de los nombrados como candidato a presidente municipal de Teanguistenco. La ponencia estima, por una parte, actualizar la causa de improcedencia relativa a que la actora agotó su derecho de acción. Ello es así, pues se advierte que en el juicio ciudadano local identificado con la clave JDCL 242 de 2021, la actora controvierte el acuerdo IEM-CG-113 de 2021, y de la revisión de aquella demanda y la del juicio del que se da cuenta, se advierte que están redactadas de forma idéntica, por lo que la primera de las demandas extinguió el derecho de acción de la actora, lo que genera que la segunda deba ser desechada de plano. Asimismo, se propone desechar de plano el medio de impugnación en virtud de la presentación extemporánea de la demanda, toda vez que el acto impugnado consistente en el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México relativo al registro de candidatos se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado el 4 de mayo del presente año, por lo que el plazo para presentar el medio de impugnación transcurrió del 6 al 9 de mayo. Por tanto, al ser presentado el 14 de mayo siguiente, es evidente la extemporaneidad del juicio ciudadano y, por tanto, se propone su desechamiento. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Magistradas y magistrados, está a su consideración precisamente este proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Es mi propuesta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor del desechamiento propuesto, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. De acuerdo con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en sus términos, señor secretario. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 363 de 2021 se resuelve único, se desecha de plano el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. Cúmplase. Bien, al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, se da por concluida la sesión por videoconferencia. Por su atención, muchas gracias.